Cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos movernos en fe. Cuando recibimos un mensaje de la palabra de Dios, nosotros debemos creerle al Señor y a su palabra. Hay gente que recibe palabra de parte de Dios, pero no la reciben con fe. Se gozan en el momento de la bendición, se gozan en el momento que reciben la palabra, se gozan en el momento cuando ven un milagro, cuando sienten la presencia y la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero la palabra no es momentánea. La palabra no es del rato, del momento nada más, sino que la palabra es para que la recibamos y la hagamos perenne en nuestras vidas. Tomarnos de una palabra de parte de Dios y decirle: yo no la suelto. Yo la voy a creer siempre a esta palabra de Dios. Dios nos habla. Dios nos comunica un mensaje profético. Pero muchas veces al momento lo recibimos, pero al siguiente día lo olvidamos. Al momento nos gozamos en el mensaje de parte de Dios. Al momento nosotros nos conmovemos, pero nos falta fe para creerle al Señor y a su palabra. Y cuando Dios nos da una palabra, el propósito de Dios es de bendecirnos. El propósito de Dios, cuando Él nos da una palabra, el propósito de Dios es cumplirla sobre nuestras vidas. Amén. Cumplirla. El Señor no da una palabra por lanzarla. El Señor no da una palabra por simplemente darla, por ese momento emocionarnos y porque ese momento Él no quedar mal. El Señor nos da siempre una palabra con el propósito de cumplirla. Amén. Dios habla a un profeta. En Primera de Reyes, capítulo 13, habla de un profeta y es conocido como el profeta sin nombre. El profeta sin nombre. Y Dios le da una palabra muy puntual y le dice: anda a Samaria, a Betel, y dile a Jeroboam que nacerá un hijo de la tribu de Judá, de la descendencia de David, y su nombre se llamará Josías. Y sobre los altares que tú levantaste, Jeroboam, sobre esos altares él matará a tu descendencia. Es una palabra fuerte que recibió el rey Jeroboam. Pero lo que el Satanás usa para que nosotros obviemos y desplacemos el mensaje de Dios, lo que el Satanás usa para que nosotros, cuando hemos recibido una palabra de Dios, ¿me están escuchando? Cuando el Señor nos da una palabra y nosotros somos bendecidos por esa palabra, y el Señor quiere hacer algo poderoso en nuestras vidas, el Señor quiere manifestar su gloria, cuando el Señor nos da una palabra para ello, lo que el Satanás hace son tres cosas. Diga conmigo: tres cosas. Lo que el Satanás hace es tres cosas, se mueve en tres aspectos, en tres direcciones, para que nosotros perdonamos, soltamos la palabra que el Señor nos ha dado. ¿Usted ha ido a pescar alguna vez? Un amigo una vez me dijo: pastor, yo quiero enseñarle a pescar. Y me llevó a los ríos, y justo estaba en verano y los ríos estaban muy bajos y no había peces. Es así que para enseñarme a pescar me llevó a una laguna, un criadero de tilapias. Ahí tenía que pescar porque tenía que pescar. Pero me enseñó que solamente se lanza el anzuelo y el pez, hay que esperar que el pez muerda. Y el pez muerde, pero apenas el pez muerde, ¿qué hay que hacer? Si usted sabe pescar, lo sabe. Pero si usted no lo sabe, pues apenas el pez muerde, usted deja que jale un poquito y usted inmediatamente enrolla el sedal. Enrolla rápido. Y usted no puede soltar el sedal porque el pez, si usted deja que ya no haya la tensión en el sedal, en el hilo, el pez puede soltarse del anzuelo y usted puede perder su pesca. Así también es en la palabra del Señor. Dios nos da una palabra y nos toma como peces. Por usted debe tensar. Usted debe tensar la línea y decir: yo no suelto esta palabra. Y yo no suelto esta palabra. Porque si usted suelta la tensión, si usted se descuida un momento, se le va la bendición. Se le va la bendición. Y a muchos se les ha ido la bendición. Y les decía: hay tres cosas. Diga conmigo: tres cosas. Tres cosas que nos hace perder la atención en la bendición de Dios. Hay tres cosas que nos hacen perder la oportunidad de ser bendecidos. Tres cosas nada más. No es que el Satanás hace un plan tan complicado como la película de estafa maestra. No. El Satanás hace simples tres cosas para hacernos perder la bendición. Salomón había sido el sucesor de David. Y Dios le preguntó a Salomón y le dijo: Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón le dijo: Dios, yo quiero que me des sabiduría para dirigir y saber cómo entrar y salir de este gran pueblo que me has puesto al frente. Y Dios le otorgó sabiduría, y con la sabiduría le vino grandes riquezas. Pero Salomón tuvo una sabiduría natural. Sí, a veces decimos Salomón tuvo una sabiduría celestial, pero no. Salomón tuvo una sabiduría natural.
Los naturales entendían la sabiduría de Salomón. Alguien podrá decir, pero Salomón escribió los proverbios. Escribió parte de los proverbios, sí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, pero su sabiduría cotidiana, su sabiduría de gobierno, su sabiduría con la cual él se desenvolvió durante toda su vida, era una sabiduría natural. Y pastor, ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría natural y la sabiduría divina? La sabiduría natural se desarrolla bien en este mundo. Se acopla a este mundo. La sabiduría natural se acopla a los medios y a las situaciones y circunstancias. Pero la sabiduría divina va sobre este mundo y el mundo no la puede comprender. Ustedes ven en la Biblia que fue la reina de Sabá donde Salomón a escucharlo, y cuando la reina de Sabá, que no era creyente, no tenía temor de Dios, escuchó a Salomón, ella comprendió la sabiduría de Salomón. La palabra de Dios dice que la sabiduría de este mundo la entienden los hijos de este mundo, pero la sabiduría de Dios es locura para este mundo. Ahora, nosotros debemos salir de la sabiduría de este mundo y trasladarnos a la locura de Cristo. No me estoy haciendo entender. Debemos salir del raciocinio, del metodismo, de lo pragmático, de lo racional, de lo mental. Debemos salirnos de ese pensamiento y trasladarnos a la sabiduría sobrenatural. Si quiero recibir la bendición de Dios, yo tengo que salir de ese pensamiento pragmático y moverme a la sabiduría sobrenatural. La sabiduría sobrenatural nos va a bendecir. La sabiduría natural nos va a ayudar. La sabiduría natural se glorifica en este tiempo y en el futuro. Y les decía, Salomón había heredado el reino de David. Y Salomón recibió una sabiduría natural. Y cuando muera Salomón, les pone como sucesor a su reino a Roboam. Pero previo a ello, Dios usa a un profeta y va donde Jeroboam y le dice: Jeroboam, cuando muera tu señor Salomón, el Señor te entregará 10 tribus de Israel, el reino se va a dividir. Y Jeroboam dice: no, que no sea así. Pero sucede así. Y mira lo que dice Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 12 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 12 al 14. Dice así la palabra del Señor: al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, el hijo de Salomón, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos que le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y la primera estrategia, la primera trampa que usa el Satanás para robarnos, para hacernos que perdamos la bendición, es la ira. La ira nos hace tomar decisiones equivocadas. El Señor Dios Todopoderoso bendijo a David, a Salomón, y la bendición iba a caer sobre Roboam. Roboam recibe el reino de su padre Salomón, un reino próspero, numeroso, y el pueblo de Israel dice: rey Roboam. Y el reino ya ha prosperado mucho. Lo que te pedimos es que simplemente ahora alivianes un poco la carga que tu padre puso sobre nosotros. Roboam dijo: denme 3 días para tomar consejo y les voy a dar la respuesta. Roboam llama a los consejeros de su padre y les dice: ¿qué haré ante la petición del pueblo? Los ancianos, los consejeros de su padre le dicen: obedéceles, diles que sí lo harás, y así te ganarás el corazón de toda la nación. Pero Roboam recibe ese consejo y no lo acepta. Y va donde sus amigos jóvenes con los cuales se crió y les dice: mira lo que me dijeron el pueblo. Y estos jóvenes sin experiencia, sin sabiduría, le aconsejan mal y les dicen: no, el pueblo te está probando. El pueblo quiere saber si es que tú estás en capacidad para gobernarlos o para no gobernarlos. Entonces, ¿qué haré?, dijo Roboam. Y sus amigos le aconsejaron mal diciéndole: si mi padre les castigó con azotes, yo les castigaré con escorpiones. Yo agrandaré la carga sobre sus vidas. Y así el pueblo dirá: wow, vamos a tener un buen rey. ¿Me está entendiendo? Así le aconsejaron mal a Roboam. Y cuando Roboam recibe este consejo, la petición del pueblo, Roboam se enoja y dice: ¿cómo es posible que me quieran ver a mí la cara? Soy joven. ¿Cómo es que quieran quitarme lo que es por heredar lo mío? Y la ira en Roboam
le hizo tomar decisiones equivocadas. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, verso 26. Dice así la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. Mire a la persona que tiene a su lado. Dígale, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. ¿Y qué más sigue diciendo? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Levante la mano el que nunca se ha enojado. Levante la mano el que sí se ha enojado. Quiero ver cuántos impíos hay. Cuántos pecadores. Algunos no levantan la mano, ni por lo uno ni por lo otro. Dios mío, tiene una crisis de identidad. Fuera, crisis de identidad. ¡Ay, pastor! No, reprende el nombre de Jesús. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todos podemos llegar a enojarnos, pero no debemos permitir que el enojo nos robe la bendición. ¿Hola? No debemos permitir que el enojo nos robe la paz y la bendición que el Señor nos ha dado. En su matrimonio usted no debe permitir que el enojo le robe bendiciones. En su casa muchas veces está a punto de ser bendecida, pero usted cae en el enojo. ¿Y qué dice Proverbios? Capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta calma la ira, mas la respuesta áspera, ¿qué? Conmigo. A mí no me vendrá a estar diciendo nada. Hace subir el furor. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. No se haga usted el inocente, que usted sí responde ásperamente. Señor, ¿por qué no me bendices? Y el Señor dice, yo ya te estoy dando la carnada, yo ya te estoy dando la bendición, pero es tu responsabilidad. Escucha, iglesia, es nuestra responsabilidad lograr hacer que la bendición llegue hasta nosotros. Y una de las trampas que usa el Satanás es la ira. La bendición ya estaba para Roboam, pero en un momento de ira, él respondió mal, tomó la decisión equivocada, y lo que sucedió es que de las 12 tribus de Israel, 10 se dividieron. ¿Me está entendiendo? De las 12 tribus de Israel, 10 se separaron, se dividieron, le dieron la espalda. Dios está queriendo bendecirle, Dios está queriendo respaldarlo, Dios está queriendo usarlo, pero en un momento de ira, que usted no se quiere controlar y dice, ¡ay, yo quiero enojarme, tengo derecho a enojarme! En un momento de ira desenfrenada, usted está soltando su bendición. En un momento de ira desenfrenada, usted va a perder su matrimonio. En un momento de ira desenfrenada, usted va a perder a sus hijos. En un momento de ira desenfrenado usted puede perder el ministerio. En un momento de ira desenfrenado usted puede perder la unción de Dios. ¿Me está escuchando? En un momento de ira usted puede perder la bendición de Dios. ¿Qué hizo el Satanás? Simplemente le provocó. Satanás dice, es fácil robar la bendición a los creyentes. Solo les provoca un poquito y esa ira ya les hace perder la bendición. ¿Cuántos bravos hay aquí? Bravos de enojados. Levanta la mano. Así no levanten. Renuncia a la ira. ¿Cuántos amargados hay aquí? Alzaron la mano y yo te cerraste la cabeza sin disimular. Suelte la amargura. Suelte la amargura. La semana pasada prediqué sobre aníñense. Es decir, que para entrar al reino de los cielos debemos volvernos como niños. Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí como niños. No les impongan un estereotipo de adultos a los niños. Entonces, nosotros debemos volvernos como niños. El niño perdona, el niño se enoja un rato, pero luego sigue como si nada. Pero a veces nosotros somos tan santos, tan ungidos de Dios, que si nos hacen algo, el Señor te consuma. Y zapallamos. Eso no es función. Eso es sirve. Eso es sirve. Y ahí usted perdió la bendición. Ahí usted perdió la bendición. ¿Qué les dije al inicio? ¿Qué debo hacer para mantener tensa la línea de mi bendición? ¿Qué debo hacer para mantener tenso el sedal para yo no perder mi bendición? ¿Qué debo hacer? Creer a la palabra de Dios. Creer a la palabra de Dios.
La ira se desenfrena cuando no le cree a la palabra de Dios. La segunda trampa que usa Satanás es la duda. El miedo y la duda. Diga conmigo, duda. Duda. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 29 hasta el 32. Más adelante de lo que leímos. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 29 hasta el 32. Y puso Jeroboam en Betel un altar y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de un altar hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Es decir, en Judá se celebraba ese día fiesta y él instituyó fiesta también en su tierra, Jeroboam. Y sacrificó sobre los altares. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Qué hizo Jeroboam? Jeroboam instituyó el culto idolátrico en Israel. ¿Y quién era Jeroboam? Repito, Jeroboam fue aquel hombre, aquel joven, al que se le acercó un profeta y le dijo: Jeroboam, tú tienes un corazón que ama al pueblo, y Dios te va a entregar 10 tribus, y te las va a entregar a ti y a toda tu descendencia si andares rectamente delante de mí, dijo Jehová. Dios le dio la bendición a Jeroboam. Lo que no quiso Roboam guardar, lo que perdió Roboam por la ira, Jeroboam lo recibió de parte de Dios. Dios ungió a Jeroboam para que sea rey sobre las 10 tribus de Israel. Dios levantó a Jeroboam, que era un don nadie, y lo puso como rey en Israel. Dios le dio una palabra cuando nadie le quería ni siquiera dar un pan, partido por la mitad. Dios salió al encuentro de Jeroboam aún cuando el mismo rey lo perseguía para matarlo. ¿Me está escuchando? Dios le estaba bendiciendo a Jeroboam, pero Jeroboam está ya en el trono, ya está ejerciendo su oficio de rey, y sucede algo a continuación, y es que Jeroboam dice: mira, ya se acerca la fiesta en Jerusalén, y comienza a tener miedo y comienza a decir: y ahora se acerca la fiesta en Jerusalén y todo el pueblo va a volverse a Jerusalén, y allá van a volverse a Roboam, y a mí me van a matar, me van a quitar el reino. ¿Quién le dio el reino a Jeroboam? Repito, fue Dios. Y Jeroboam dice: se acerca la fiesta a Jehová Dios allá en Jerusalén, ¿y ahora qué hago? Y lo que por miedo y por duda, él toma la decisión de levantar altares idolátricos e instruir al pueblo de Israel para que ya no adore a Dios, sino que adore a los ídolos. ¿Me está entendiendo? El miedo y la duda nos hacen errar el camino y nos alejan de Dios. Repito, el miedo y la duda nos hacen errar el camino y nos apartan de Dios. Una persona que recibe una palabra de Dios, una bendición de Dios, y comienza a tener miedo, pierde la bendición. Una persona que recibe un llamado de Dios y empieza a dudar, se equivoca en el camino. ¿Qué sucedió con Pablo cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas? Pedro. Peter. Ahora viene la barca y el bendito nos pasa, chicos. Pedro está en la barca, mira a Jesús caminar sobre las aguas y dice: Jesús, eres tú. En serio, por Dios, dime si eres tú. Jesús le dice: Pedro, no seas bruto, soy yo. Entonces déjame que yo también vaya sobre las aguas. Vente. Y Pedro se bota, cae firme en el agua y comienza a caminar. Recibió la bendición de empezar a caminar sobre las aguas, pero el miedo sucumbió su corazón y empezó a hundirse en alta mar. Dios nos hace caminar sobre la tormenta. Dios nos está bendiciendo y abriendo puertas, pero el miedo y la duda nos hacen perder la opción de la bendición de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Jeroboam estaba siendo grandemente bendecido. Recibió una palabra profética tremenda, pero el miedo y la duda de que Dios le había bendecido, de que Dios estaba con él, la duda le hizo equivocar el camino. ¿Cuántos por duda no se han equivocado en sus decisiones? ¿Cuántos por miedo y duda no se han equivocado en el camino?
no han actuado de la manera incorrecta. Hay personas que tienen miedo a quedarse solas y se casan con una persona incorrecta. Hay personas que tienen miedo de morir con alguna enfermedad y no le creen a la palabra de Dios y se van donde brujos. Hay personas que reciben un mensaje de parte de Dios y tienen duda de que Dios lo va a cumplir y comienzan a caer en error tras error. Hermano, hermana, créele al Señor, Dios es fiel a su palabra. Amén. Créele al Señor, Dios es fiel a su palabra. Amén. Debes creerle al Señor porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Echa la duda y el miedo de tu corazón porque Dios está contigo. Amén. Éxodo 14:14, el Señor dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Jesucristo dijo: aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios me ha llamado para bendecirme, iglesia amada. Alguien diga amén. Amén. Usted no está solo, usted no está sola, usted no está fuera del radar de Dios, usted está dentro del alcance del poder de Dios para ser bendecido. No tenga miedo, no tenga duda de su familia, sus hijos, su descendencia, sus padres, sus tíos, sus familiares en general. Todos ellos están en la promesa de Dios. Alguien alabe fuertemente al Señor. Tienen miedo de sembrar en la obra de Dios. Echa fuera ese temor, porque el Señor ha dicho: yo te proveeré, yo te sustentaré y yo te multiplicaré. Ay, pero mi sueldo no me alcanza. Y usted duda de Dios y Dios quiere bendecirle. Dios quiere que usted suelte esos pocos centavos, esos pocos dólares, porque Dios quiere llenar sus manos. Usted está con sus manos guardando aquí $10. Ay, estos $10, mis $10, con esto voy a comer una semana. Y Dios dice: quiero que siembres. Porque te doy una palabra que si tú la siembras, yo te voy a multiplicar y te voy a bendecir. Y hay personas que dicen: no, esto es mío, y se quedan con los $10. Y Dios está así, a manos llenas. Pero suelta para entregarte esto. Suelta para bendecirte con esto grande. Y nosotros ahí: no, es que esto es mío, yo trabajé, yo me esforcé, yo luché, y yo. Y el Señor dice: no sabes que yo soy el que te bendigo para hacerte rico. La duda nos hace errar el camino. Hay pastores que dicen: la iglesia no crece, el ministerio no avanza, en vez de crecer la iglesia se va minorando y ahora, y tienen dudas de que Dios les ha llamado, y están a punto de abandonar el ministerio, pero el Señor te dice: no sueltes la bendición que tengo para ti, no sueltes la bendición que tengo sobre ti. Hay matrimonios que dicen: ay, ya tengo miedo de esto, ¿cómo va a terminar? Mejor me divorcio, mejor me separo. Y el Señor te dice: no lo hagas, estás por perder lo que yo tengo para hacer en tu matrimonio. Nuestros pastores, no es mi testimonio, es de mis padres, pero nuestros pastores, ellos eran un matrimonio destinado al fracaso. Estaban separados. Él, un hombre alcohólico y violento, ella ya cansada, separados, divorciados. Pero Dios tuvo un propósito para volverlos a unir hacia ellos, los siervos de Dios que son aquí. Tal vez ustedes estén teniendo duda de su matrimonio, duda de su casa, duda de su hogar, y el Señor dice: no sueltes la bendición. No dudes que yo fui el que te hablé. No dudes que yo soy el que te bendeciré. No dudes que yo soy el que te ayudaré, dice el Señor. Alguien alabe al Señor. No suelte la bendición. El Satanás dice: si no caen en la ira, les hago dudar. Simplemente les infundo miedo, y el miedo les va a hacer caer en la duda. El miedo. Y soltamos la bendición de Dios. Soltamos la bendición de Dios. Y hoy te quiero decir, iglesia amada, no sueltes la bendición de Dios sobre tu vida. No sueltes la bendición que Dios tiene para tu vida. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor y a su palabra. Créele a Dios. Que la ira, ni el miedo y la duda te hagan desconfiar de la palabra del Señor. La tercera trampa es la desobediencia. Ya conmigo: desobediencia. Ya conmigo: ira. ¿Cuál era la persona que tiene a su lado? Y mírela y dígale: ira. Dígale: duda. Dígale: desobediente. Ay, perdón, desobediencia. Se me chispó yo. Desobediencia. Y la desobediencia es la tercera estrategia que usa el Satanás para hacernos perder la bendición. La desobediencia.
Vamos a la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 21. Siga dando la vuelta a la página nada más. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 21 y 22. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito. Espérenme aquí un ratito. ¿De qué está hablando aquí? Al inicio empecé la enseñanza hablando sobre un profeta de Dios, el profeta sin nombre, que había ido y dado un mensaje a Jeroboam. Dios usa a este joven, va desde Judá a Samaria, a Betel, para darle ese mensaje profético a Jeroboam. Y Dios le dice a este profeta, le dice: vas y hablas lo que yo te mandé, pero te regresas al mismo momento. No te regreses por el mismo camino, no te quedes en ninguna casa, no comas ni bebas nada en esa tierra, para que yo no te destruya. ¿Me está escuchando? Este es el mensaje que Dios le dio a este joven profeta, el profeta sin nombre. Y él va con toda la unción de Dios, con toda la bendición de Dios. Él va, da el mensaje, habla la palabra. Ese altar de piedra se quiebra por la mitad. El rey extiende la mano del rey se le seca. Al momento el profeta ora por el rey, la mano del rey se restablece. Sorprendente, algo sobrenatural. El rey le quiere bendecir, dar riquezas al profeta, y el profeta dice: no, porque el Señor me ha dicho que no cojan nada de esta tierra, que no coman ni beban nada aquí, y que regrese por otro lugar, por otro camino, no por el que vine. Entonces el rey lo deja ir al profeta, y el profeta va caminando y se sienta en una piedra para descansar en el camino. En eso había un par de muchachos que habían visto lo que había acontecido. Ellos corrieron donde su papá, y a donde su papá, que había sido un viejo profeta. No un profeta viejo, sino que había sido profeta y ahora era viejo. Y él les dice: ¿por dónde se fue el varón de Dios? Y los chicos dicen: ¿sí ese camino? Sí, por el otro se fue. Y el viejito coge su burro, mete cambio, mete primera, le pone turbo en el nitro al burro y lo alcanza en el camino. Y le ve y le dice: mira cómo Dios te detuvo para que yo te alcanzara. Y el joven se queda nadando y dice: yo también soy profeta. Dice el viejo: ay, también soy profeta. Y un ángel del Señor, le dijo este viejo, un ángel del Señor me mandó a ti a decirte que entres en mi casa, porque el Señor está complacido con tu servicio. Entra en mi casa, posa, come esta noche y descansa, y mañana te vas. Y este joven se deja lavar el mate, como decimos en Ecuador, término de expresión aramea que significa se deja convencer la mente, se deja lavar el mate. Se deja convencer de las palabras persuasivas de este anciano. Y este joven va a la casa de este anciano que había sido profeta. Y mientras está comiendo, mire lo que Dios es tremendo. Dios usa al anciano. Dios usa al anciano. ¿Quién dice que Dios no tiene humor? Dios tiene humor blanco, negro, de amarillo, del color que sea. Dios usa al mismo anciano que le engañó. Y Dios en ese momento usa a ese anciano y le dice: por cuanto fuiste desobediente al mensaje de Dios, de cierto, tú no entrarás al sepulcro de tus padres. Aquí está escrito en la palabra del Señor. Mire lo que dice más adelante, versículo 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. Por lo tanto, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Qué tremendo! ¿Está comprendiendo la historia? El joven, imagínense, el joven está comiendo, el joven está bebiendo en la mesa del anciano. Y el anciano, en ese momento que no había profetizado en años, Dios viene sobre el anciano, sobre el que le confundió, y usa la voz del anciano y le dice: por cuánto desobedeciste, vas a morir. ¿Me está escuchando? ¿Qué hizo el joven? ¿Qué hizo aquel joven profeta, aquel varón de Dios? Desobedeció, iglesia. Dios mismo le da una palabra en Judá y va a Betel. Y en Betel se deja convencer por un anciano que se dice siervo de Dios y que le traía un mensaje de parte de un ángel. Póngame atención en esto. ¿Quién es más poderoso? ¿O quién tiene más autoridad? ¿Dios o un ángel? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Una persona o Dios? Dios tiene autoridad. Entonces este joven se dejó convencer por el anciano y fue cortado. Al siguiente día el joven se levantó, el anciano le dio su mula, le puso nitro y dijo: para que no te pase nada. Y nuevamente sacó en la mula y en el camino le saltó un león y lo mató al joven. Ahí quedó aquel joven.
porque desobedeció. Así también mucha gente, muchos cristianos, escuche esto, pierden la bendición de Dios por escuchar a personas antes que a Dios. Dios te da una palabra y no la obedeces. Y buscas escuchar una palabra que te convenga. Y no debemos obedecer lo que nos convenga, sino que debemos escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo no voy a obedecer lo que a mí me plazca, sino que yo debo obedecer lo que la palabra de Dios dice. Yo debo ser obediente a la palabra del Señor, porque la desobediencia nos mata. La desobediencia nos mata. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Fuera ese espíritu de desobediencia. Hijos desobedientes a sus padres, esposas desobedientes a sus esposos, ministros desobedientes a sus pastores, cristianos desobedientes a Dios, y piensan ser bendecidos. Jamás vas a ser bendecido si no eres obediente. Dios bendice la obediencia. ¿Por qué Dios bendijo a Samuel? Porque Samuel era obediente. Usted lea la palabra del Señor. Dios usó a Samuel de una manera poderosa porque Samuel era obediente. ¿Cuántos padres hay aquí? Padres. Nacho. Feliz día. ¿Pero usted se alegra si su hijo es desobediente? ¿Usted se alegra? ¿Usted le va a bendecir a su hijo si su hijo es desobediente? ¿Usted le dice a su hijo, estudia? Y su hijo no estudia, usted lo va a bendecir, le va a comprar el celular nuevo, la ropa nueva. Hombre desobediente. La verdad es que no soy cristiano, sino de pacto el hombre. ¿Y cómo creemos? ¿Cómo queremos creer que Dios nos va a bendecir si somos desobedientes? ¿Quién fue el principal desobediente en la creación? Fue Satanás. Hola. La desobediencia nos mata. Diga conmigo, la desobediencia nos mata. Mira a la persona que tiene a su lado, la desobediencia te mata. Te mata. Dios nos quiere bendecir, iglesia. Dios quiere derramar su bendición sobre nosotros. Dios quiere sobre nuestras vidas la bendición. Pasamos haciendo la oración de Jabes. Oh Señor, si me bendijeras. Oh Señor, si me ayudaras. Pasamos haciendo miles de oraciones, pero seguimos siendo desobedientes. Pastor, bájale un poquito. Queremos ser bendecidos. Deseche la ira, deseche la duda y deseche la desobediencia. Diga conmigo, no voy a dar cabida a la ira. A una esposa le queda mirando hacia el esposo. Usted diga con fe, no voy a dar cabida a la ira. No voy a dar cabida a la duda. No voy a ser desobediente. Como que algunos se tartamudearon al último. La ira, la aguanto un poco. La duda. Pero la desobediencia, ay no, eso sí está grueso. Pues. Está grueso. Queremos ser bendecidos, seamos obedientes. Puedes ser la persona más ungida, pero si eres desobediente, te mueres. Puedes orar por los muertos y resucitar muertos. Puedes orar por paralíticos y que los paralíticos se levanten. Puedes hablar y profetizar en miles de lenguas. Puedes tener horas y horas de oración y días de ayuno y dormirte culto tras culto. Pero si eres un desobediente, te mueres. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Hay testimonio de alguien que le creyó al Señor. En la palabra de Dios hay testimonio de alguien que le creyó al Señor. Y siga pasando las hojas y llegue hasta 1 de Reyes capítulo 17. Y usted va a encontrar la historia del profeta llamado Elías. Capítulo 17, verso 10. Dios le habla a Elías y le dice: anda a Sarepta de Sidón, porque una mujer viuda y pobre te va a mantener. ¿Está escuchando? Escuche, antes que no se apresura a leer porque no entiende nada usted. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Dios le dice a Elías: ándate a Sarepta de Sidón, porque yo he dado orden que una viuda, y Elías dice: una viuda adinerada y pobre te va a mantener durante los 3 años de sequía. Elías que hizo: no, pues no, cualquiera me manda donde una familia de bendición, una casa de bendición, que tenga una casa con piscina, con vista al mar. Soy tu siervo, soy tu profeta. No, Dios le dice: ándate donde una viuda
y pobre, y ella te va a mantener. Y Elías le obedece. Entonces, verso 10, ahora sí, usted puede leer. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Ella no tenía casa. Ella estaba recogiendo leña, y le llamó y le dijo, te ruego, Elías le dijo a aquella mujer viuda, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Y ella le dijo, ¿qué es pues? ¿Qué es pues? Como dicen acá en la Sierra de Ecuador. ¿Qué te has querido? Mírate la cara. No. Esta era una mujer de Dios, como usted se lo imagina. Y esta mujer suelta la leña y comienza a dirigirse hacia su casa para traerle un poco de agua. Y Elías le dice, detente, espérate un ratito. Y se da vuelta y dice, ¿qué querrá? Dice, tráeme también una torta para comer porque tengo hambre y me gustan las tortas. Pero quiero que sea una torta asada bajo la ceniza. Especial, del profeta. Algunos hijos de Dios son algo especiales, pero con un propósito de parte de Dios. Y la viuda dice, ¿sabe, mi señor? Yo tengo solamente un puñado de harina y una pizca de aceite. En ese momento estaba recogiendo leña para ir y hacer la última comida para mi hijo y para mí y echarnos a morir porque ya no hay agua, no hay dinero, la situación, la crisis económica que está fuerte. Donald Trump está mandando a los migrantes y no hay divisas que vengan de allá. Y Elías le dice, no, haz para mí primero y luego vas y haces para ti. Y ella se fue. ¿Y sabe qué es lo sorprendente? Es que le creyó al siervo de Dios. No, aquí no me escucha. Lo sorprendente es que ella le creyó al siervo de Dios. Casi que no fue. Que se comparta un poco, que se comparta. Ella le creyó al siervo de Dios. Hay personas que dicen, ay, si yo no le veo a Dios, si Dios mismo no me habla, yo no hago. Si Dios no me revela, no. Dios habla a través de sus siervos. Si habla a través de una burra, ¿cómo no va a hablar por nosotros? Ella le creyó al siervo de Dios y fue e hizo. Y le llevó al profeta con agua y la torta asada bajo la ceniza. Una torta especial. Y el profeta dice, yo voy a vivir en tu casa este tiempo. Y mientras yo esté en tu casa, de cierto le dice al Señor que la harina y el aceite no van a escasear en tu casa. Dios fue fiel. Dios fue fiel. Cuando Elías salió de la casa de esa viuda, ya no era la viuda pobre. ¿Alguien está entendiendo? Ya no era la viuda que estaba yendo a tener su última comida. Y era la casa de aquella viuda bendecida, hija de Dios. Era la casa de una viuda, ya no la viudita pobre, la viudita mendiga, la viudita que recoge leña en el camino, no. Ahora ella tenía su empresa, su distribuidora de harina y aceite del Padre Celestial, marca registrada. La bendición cuando alguien le cree al Señor. Elías le creyó a Dios, la viuda también le creyó al Señor. Elías le creyó a Dios y se fue a posar donde una viuda, y la viuda fue bendecida porque le creyó a la palabra de Dios que venía por medio del profeta Elías. Ahora vamos un poquito más adelante, al capítulo 18, verso 21. Y Dios le dice a Elías, regresa a Betel y preséntate delante del rey porque yo quiero que ya llueva. Y es el tiempo de juzgar a esta nación. ¿Están conmigo? Ahora sí, lea el verso 21. Y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Pero el pueblo se quedó como a veces ustedes. No significa que no respondió palabra. Se quedaron meditando, no es por falta de fe, sino que se quedaron meditando, no como algunos que se duermen en los cultos. El pueblo no respondió palabra. No recibían todavía, no querían creer todavía la palabra de Dios. Y Elías dice, a ver, hagamos una prueba, ¿quién es Dios? ¿Quién es el mero mero? Como dicen en Italia. Dice, si Baal es Dios, hagan los sacerdotes de Baal, todos ustedes hagan un altar, maten una res, pongan ese sacrificio sobre el altar y que nadie ponga fuego. Y si Baal es Dios, que él mande fuego y se consuma ese altar. Y la representación de Baal era fuego. Baal era el Dios del fuego. Entonces los sacerdotes de Baal y el pueblo les pareció correcta la idea. O sea, ¿cómo el Dios del fuego no nos va a poder responder con fuego? Dijeron ellos. Entonces levantaron el altar, sacrificaron una res sobre el altar y dijeron, Dios del fuego manda fuego, Dios del fuego manda fuego. Y no pasó nada. Y Elías comienza a burlarse y dice, grite más duro, tal vez está descansando su Dios. Tal vez está en el celular. Grite más duro. A ver, bueno, ayuden. Y les hacía, así les
les molestaba. Ya viendo que ya no jalaban, que se rajaban la carne para sangrar y decir, mira, vale, por favor. No pasaba nada, ¿verdad? Elías dice, ya, calma. Ahora me toca a mí. Y Elías comienza a reedificar el altar de Dios que les estaba olvidado. Lo limpia, pone piedras nuevas. Sacrifica la res. Y se tráiganme agua. Y pasamos por alto. Había 3 años de sequía, no había agua. Pero él pide agua. ¿Dónde traeremos agua? El rey dice, tráiganme agua. Porque hoy se muere este hombre. Para que no haya excusa de que no le dimos lo que él quería. Traigan agua. Y el rey manda a traer agua y le traen cántaros de agua. Y Elías dice, traigan más agua. Tráiganme más agua. Y le traen más agua de los almacenes del rey, de los secretos, de lo que él tenía escondido. Y le traen más agua. Y otra tercera vez, tráiganme más agua. Al punto dice la palabra de Dios que se hizo como una zanja de agua alrededor del sacrificio. Entonces, Elías calculó la distancia, unos 5 metros. 1, 2, 3 más. Y así Elías, creyéndole a Dios, ora delante del pueblo. Dice, Señor, revélate. Y Dios manda fuego sobre el altar, consumió el sacrificio, consumió y evaporó todo el agua. Y eso llevó a que todo el pueblo dijera, en verdad, Jehová es Dios. ¿Cuál fue el resultado? Lo más asombroso no es que descendió el fuego y dijeron, no, iglesia, lo más asombroso es que toda la nación volvió a creer en Dios. Toda la nación debe volver a creer en Dios. La iglesia debe volver a creer en Dios. ¿Cuántos dicen yo le creo a Dios? ¿Cuántos dicen yo le creo a Dios? Yo le creo al Señor, iglesia, yo le creo al Señor. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Yo le creo, hermano. Yo creo que el Señor hará su obra en mi vida. Yo creo que el Señor cumplirá su promesa en mí. Y yo creo que el Señor va a cumplir su promesa en su vida también. Y si usted no lo cree, yo creo por usted. Si usted está enfermo y a usted le falta fe, yo creo que el Señor le puede sanar. Si le falta fe, yo le aporto con mi fe. Si a mí me hace falta fe, usted debe aportar a mi fe. Eso es hermandad. Entre el matrimonio, a veces mi fe ya desmaya y mi esposa me dice, no, Fernando, sigue adelante, créele al Señor. A veces la fe de mi esposa desmaya y yo le digo, hija, ahora, créele al Señor. Así también les digo, iglesia, si les hace falta fe, yo les apoyo con mi fe. Pero si me hace falta mi fe, ustedes apoyen en mí con fe. Fortalezcámonos los unos a los otros. No permitamos que el Satanás nos siga robando bendiciones. No permitamos que la ira siga siendo un instrumento de Satanás para que nosotros soltemos la bendición de Dios. No permitamos que la duda siga siendo un instrumento de Satanás para que nosotros soltemos la bendición de Dios. Tampoco la desobediencia. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. Mira lo que dice Marcos, capítulo 16, versículo 17. Gloria a Dios. Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y perdón, estoy leyendo Mateo, es Marcos, lo siento. Sorry, excuse me. El que creyere, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. El que no creyere será condenado, el que creyere será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen, digan conmigo, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y si le creemos al Señor cosas sobrenaturales vamos a creer. Ay, pastor, ya no hay solución para esto. No, créele al Señor que tiene solución. Ay, pastores, que ya no hay oportunidad en esto, no hay dinero, pastor, no tengo de dónde. No, créele al Señor porque cosas sobrenaturales pueden ocurrir. Oh, pastor, no. Yo solo creo que tal vez si algún adinerado me bendice para una cirugía, algo puede ocurrir. No, créele al Señor porque cosas sobrenaturales van a ocurrir. ¿Acaso no dijo Jesús? Cosas mayores que las que yo hice harán ustedes. Hola,
¿Acaso no dijo Jesús, cosas mayores que las que yo hice harán ustedes? ¿Y qué necesito hacer para ver las cosas mayores? Créele al Señor. Créele al Señor, créele al Señor, créele al Señor, créele al Señor, hermano. Créele al Señor, iglesia. Créele al Señor porque Dios es fiel. Créele al Señor porque tienes un Dios poderoso. Créele al Señor. Si Él bendijo la casa de la viuda de Sarepta, si Él respaldó a Elías, y por la fe de Elías toda la nación creyó, por su fe toda su familia va a ser salva. Por su fe, por su actitud, por caminar con fe, por creerle a Dios y actuar con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría de este mundo. Usted va a alcanzar toda una nación, generaciones. Yo cuando era pequeño le hice una oración a Dios y dije: Dios, permíteme impactar 3 generaciones: la que está terminando, la que va a ser, la que está y la que va a ser, la que está terminando, la que es y la que vendrá. Le creo al Señor que me llevará a impactar 3 generaciones, y ya puedo ver 2 generaciones y me falta la que vendrá todavía. He visto gente venir a los pies de Cristo y ver la gloria del Señor, y yo sé que en esta iglesia vamos a ver cosas sobrenaturales. Yo le creo a Dios, yo le creo al Señor. Es tiempo que usted le crea a Dios por estas cosas.